¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas noches nuevamente. Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a iniciar con las clases de lengua y literatura. Vamos a seguir en realidad con el tema que estábamos viendo ya hace unas clases, que es todo lo que rodea a la mitología romana, a la mitología griega y con esto, o por ende, a nuestra literatura como tal. ¿Sí? A la literatura clásica. La literatura clásica es básicamente la madre de todas las literaturas, ¿sí? Porque en esta literatura o a partir de esta literatura nacen los valores, por ejemplo, del héroe, nacen los valores de un antagonista, de también el hecho de cumplir ciertos círculos de héroe o por ser héroe se cumplen varias cosas. Incluso se crea también esta forma de narrar nueva para ese entonces que era la epopeya. Sí, hablábamos un poco ya de lo que es la epopeya, puesto que en realidad toda la obra tanto de Homero como de Virgilio, recuerden que nosotros estábamos hablando un poquito de los dos autores que son más grandes, uno de Grecia y otro de Roma. eh, Ambos crearon esta, o ambos forjaron el camino para esta nueva forma de narrar, que es la epopeya, ¿verdad? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es revisar un poco más las características de, de este grupo de novelas o de este grupo de historias, no podría decir las novelas, ¿no? Es del género narrativo, pero no son novelas, mil disculpas. ¿Sí? Sino más bien de estos textos, de estas historias. Para eso me gustaría preguntarles antes de iniciar. Ustedes saben que pueden responder como no a la pregunta que les voy a hacer. Em, cómo creen ustedes que el héroe ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo creen que era el héroe antes? ¿Cómo se dibujaba dentro de la literatura o dentro de de la sociedad como tal antes? ¿Y cómo se dibuja ahora el héroe? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener unos segundos para pensar en eso. Sí, ustedes pueden pensar un poquito. ¿Creen que ha cambiado la figura del héroe? Sí, no, ¿por qué? Tal vez hoy es complejo, es más complejo que antes. A ver. Ok, perdón. Voy a silenciar. Perdón si escuchan, ese señor gatito está por allá siendo un gato adolescente. Bien, entonces, eh, piensen un poco, ¿qué habrá pasado en el camino de transformación del héroe en, a través del tiempo? ¿Creen que siga siendo el mismo? ¿Por qué darle tanta importancia a la historia o a las historias que sobresalen con hombres que cumplen tareas? ¿Por qué se habla tanto de eso? ¿Por qué hasta crear un subgénero con respecto a eso? Sí, piénsalo un momento. Yo les voy a dar mi comentario claramente, ¿sí? Pero piensen incluso a ver cómo ha evolucionado hoy en día toda esta historia, esas historias de los héroes. Por ejemplo, en mi caso, cuando antes de estudiar esto, yo creía que los héroes, bueno, y cuando era un poco más joven también, creía que los héroes solo eran Iron Man, Spider-Man, Capitán América. Literalmente así. Pero después de darme cuenta y de ver varias cosas, los héroes son distintos. Hay héroes complejos, ¿verdad? Pero hay personas también muy sencillas que siguen siendo héroes. Entonces, yo creo que la forma del héroe, claro que ha cambiado, ¿sí? Habían, como hemos visto, ¿no? En la clase anterior, tanto en la Ilíada como en la Odisea de la Eneida, al principio se retrataba al héroe como una persona mitad semidios, mitad humano, ¿verdad? O también a un simple humano que intenta regresar a casa, que esa es la hazaña.
mas no ya a salvar a un pueblo, sino más bien regresar a su hogar. Hoy sí que hay más formas de interpretar un héroe, ¿verdad? Pero bueno, pues, vamos a empezar entonces. Después de esa pequeña preguntita, veamos un poquito sobre el género épico. Sí, el género épico es uno de los géneros literarios más importantes de la historia, lo que les decía, ¿no? El género épico, sin duda alguna, se trata de uno de los primeros géneros que se usaron y se considera que Homero fue el padre y precursor del mismo. Este género se caracteriza por ser un texto en verso que narra las hazañas y aventuras de un héroe que puede ser histórico o mitológico, siempre en un entorno bélico. La Ilíada y la Odisea, por ejemplo, son dos de las primeras obras épicas que muestran historia, pero hay muchas más. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos saber de aquí? En primer lugar, que se considera que Homero es el padre del género épico. ¿Sí? Homero es el padre del género épico. ¿Con qué? Con su Ilíada y con su Odisea. Aunque recordemos que también el hecho de decir que Homero fue alguien que hiciste, estamos en veremos, ¿no? A ver, perdón. Chicos, traten de tener cuidado con el micro. Gracias. No se preocupen. Ya. Em, ¿Qué pasa con esto? Siempre debe de estar en un entorno bélico. ¿Qué significa bélico? Ustedes yo supongo que sí han de haber escuchado esa palabra en algún momento de sus vidas. Hasta en las noticias suelen decir. Enfrentamientos bélicos. Son básicamente y centralmente los enfrentamientos que se hacen con armas o que se asemejan a guerras, ¿no? Entonces, ese es un enfrentamiento bélico. Mil disculpas, chicos. Estoy tratando. Ya, aquí está. Ya se va a apagar mi compu. Entonces, claro que el héroe puede ser alguien que existió realmente o alguien que no existió. Puede ser también algo así como una inspiración, ¿sí? Se puede exagerar a algo que existió. Por ejemplo, mm, por ejemplo, algunas cosas de la Biblia como tal. ¿Sí? No quiero decir que no sea realidad o cualquier cosa, sino que me refiero a que esos son personajes que, por ejemplo, no se duda de la existencia de Jesús, por ejemplo, pero muy probablemente en las narraciones algo puede estar como sobre exagerado o hecho de forma literaria, ¿no? Entonces, pueden ser reales, un poco modificados, o pueden ser totalmente ficticios, como por ejemplo Aquiles, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Pero siempre deben haber, ¿qué? Hazañas y aventuras en un contexto bélico. Vamos, silenciamos, gracias. Y también si desean mantener las cámaras apagadas, tengan en cuenta las cámaras. Sí, eso. Muy bien. Ya, chicos. Perfecto. Entonces, me parece que es la primera clase que tenemos más gente. Estamos en clases de lengua y literatura, chicos. Bienvenidos, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí, estamos en la clase de lengua y Buenas literatura. noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuidado el micro, Luis, por favor. Gracias. Bien, vamos a seguir. ¿De dónde nace el género épico como tal? La etimología es básicamente una ciencia que estudia el origen de las palabras como tal. Del épico proviene, perdón.
La etimología de épico proviene del griego épicos, palabra que hace referencia a un tipo de narración en verso que relata las hazañas históricas que podían ser reales o formar parte del corpus mitológico griego. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que podía presentarse con poderes o con capacidades sobrehumanas y que representaba la idea del humano, lo ideal del humano. Sí, entonces, veamos qué es lo importante aquí. La etimología épico proviene de épicos, que hace referencia a una narración en verso que relata las hazañas históricas. Pueden ser reales o pueden formar parte de la mitología. Entonces, proviene del griego épicos, que eso ya significaba relatar hazañas históricas. Y siempre estos hechos van a estar protagonizados por un héroe. Em, Ustedes me preguntarán, pero profe, ¿por qué usted le dice poema épico? Sí, sí es que es del género narrativo. Y recordemos que los poemas son del género lírico. Este género, este género épico como tal, o este género, sí, está escrito en verso, es un poema. Sin embargo, cuenta una historia larga con diálogos, con descripciones. Y a pesar de que esté escrito en verso, se parece más a una novela que a un poema, que a pesar de que existen poemas que son muy largos, no van a llegar a ser tan largos como los cánticos que existen en la Ilíada de la Odisea, por ejemplo, que son cientos de cánticos. Entonces, es un género narrativo. ¿Sí? Porque cuenta una historia, narra una historia, a pesar de que está en verso. El origen del género épico vendría a ser el siguiente. Hacia el siglo VII antes de Cristo es cuando los expertos datan el surgimiento del género épico. Miren, es súper antiguo, ya que fue por aquel entonces cuando apareció el primer texto de este género. No, el texto no se llama Homero, obviamente, el escritor Homero. Este poeta griego es considerado como el padre de la poesía épica y creó una obra literaria tan inolvidable, sí, como nosotros ya habíamos visto, la Ilíada y la Odisea de Homero. Ahora, si yo les pongo en el examen, miren que ya les estoy diciendo una pregunta que va a ir en el examen. ¿Cuál es el padre del género épico? Ustedes dirán Homero, que escribió Homero, la Ilíada y la Odisea. Este género fue evolucionando muchísimo al paso de los siglos y en donde se retoma nuevamente es en la Edad Media, que de hecho, bueno, es clásica y Edad Media. En realidad es como que pasan varios años, como que se madura, digamos, el género épico. En la Edad Media. También nos encontramos con obras súper épicas, importantísimas para la literatura, como es la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es una obra magnífica, es una obra cargada de simbolismos, es una obra que te deja pensando muchísimo en las cosas que haces, porque es básicamente el viaje de Dante junto con su compañero Virgilio, sí, sí, Virgilio, el mismo que escribió la Eneida de Roma, sí, va a través de los círculos del infierno para poder llegar al purgatorio y posteriormente hacia la Santa Trinidad, que es obviamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y pues bueno, ahí también se encuentra con la Virgen y la. Pero la parte que más, digamos que la parte que es más tosca, que es más fuerte, es esto de los círculos del infierno, en donde se van situando cada pecado capital, ¿sí? O bueno, no sé si pecado capital, porque todavía no se acuñaba ese término, sino cada pecado, cada lo que consideraban ellos pecado se iba en cada círculo del infierno y cada uno tenía sus castigos. Entonces, Dante va pasando por allí junto con Virgilio, que venía a ser algo así como su guía, y pues sí logran llegar.
Estos siete círculos del infierno llamaban muchísimo la atención porque más cerca del infierno estaban los traidores y los corruptos. Eh, Eso a mí me llamó muchísimo la atención porque pensaría que hubiera sido ese el último de los pecados, no sé, no sé, pero no pensaba que era tan fuerte. Y en último ya se encontraba a Satanás. Y también dentro de de estos círculos del infierno se encontraban criaturas extrañas como, o extrañas, mitológicas como la Hidra, que es la serpiente de varias cabezas, y no me acuerdo si estaba Cerbero, que es el dios el dios, perdón, el perrito del inframundo, el perrito de Hades. No recuerdo, sí, pero de que estoy segura de que es el Cerbero y varias otras criaturas mitológicas. Así que Dante había leído muchísimo a griegos y romanos. Eso es obviamente visto. Y aquí entonces están mencionados dos nombres muy importantes, Homero y Dante Alighieri. Deme un segundo. Ya, perdón, chicos. Si no decía algo, iba a pasar un pequeño accidente aquí, así que tenía que hablar. Bien, sí, entonces tanto Homero como Dante Alighieri son dos genios de la literatura. Les contaba en la anterior clase que los genios de la literatura se van a encapsular en esta categoría porque ellos lograron resumir todas las cosas del mundo, todas las características del ser humano en sus personajes. Homero, obviamente, en Aquiles, en Héctor, en el mismo Odiseo, en la mujer de Odiseo, el hijo de Odiseo, y Dante Alighieri, obviamente, justo con con la figura de Dante, de Virgilio y de su amada Beatriz, me parece que era la que se llamaba esta mujer, ¿sí? Pero estos dos son genios de la literatura, son unos expertazos en la literatura. Sí. Ahora entonces nosotros vamos a revisar cuáles serían las características fundamentales que debería tener un poema épico para ser considerado un buen poema épico como tal. Primero, debe existir las hazañas del héroe, ¿sí? Es uno de los elementos más destacados, que es básicamente hablar sobre un héroe, sobre lo que él hace, sobre lo que él logró. Se trata de una narración que puede ser histórica y por tanto real o un relato que puede estar inspirado en la mitología o en hechos legendarios. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la Eneida, mis chicos recordarán que esa historia es totalmente ficticia, creada solo y sencillamente para darle una explicación al origen de Roma que sea un poco más épica que la historia de Rómulo y Remo, que, o sea, por sí, para mí es súper épico que que unos gemelitos hayan vivido eh, gracias a una loba que les dio de amamantar. O sea, para mí es súper, súper épico. Pero bueno, en realidad, el emperador que le pidió a Virgilio hacer la Eneida, pues al parecer que creía que no era así. Entonces, pues bueno. Entonces ahí está como creado, ¿verdad? Es como que es mitología, más que nada. El héroe que aparece en las obras épicas siempre está idealizado y posee rasgos excepcionales que encarnan en el hombre ideal, que es una persona valiente, una fuente ética, con rasgos físicos ejemplares, que el modelo del modelo del buen ciudadano, un retrato exaltado que usaba para instruir a la sociedad de la época. No sé si ustedes, yo creo que si no es la mayoría, nosotros hemos crecido muchísimo con las historias de Disney. Y Disney trata de modificar, por ejemplo, de Hércules, que hasta cierto punto es
épica, o sea, es la hazaña de un héroe. Claro que sí, cumple sus 12, dos o siete, no recuerdo muy bien, pero es un número de, de, de elección, perdón, de elecciones, de hazañas, ¿verdad? Que pelear con el león de Menea, que eh, pelear con la Górgora, etc., etc., etc. Ya, entonces es como una historia súper bonita que incluso tiene romance y se le ve a Hércules como una persona muy buena y como que muy noble, un hombre muy valiente, muy ético. Pero ustedes van a la mitología y se dan cuenta que Hércules no era así. O sea, que Hércules en realidad sí tenía muchísimos defectos como tal. Sí, entre serle infiel a su esposa, entre matar a algunos de sus hijos, queriendo o no queriendo, pero lo hace así y, y te quedas en shock. Sin embargo, sigue siendo la historia de un héroe, ¿ok? Pero tal vez no tan ético y moral, sino más bien ligado a esto, a los elementos sobrenaturales. Otra de las características que nosotros podemos ver dentro del género épico es básicamente el tener elementos sobrenaturales, la aparición de personajes míticos como los dioses, los demonios, los ángeles, etcétera. Se crea una narración repleta de acción y de significados morales que tenía la intención de instruir a la sociedad para garantizar la óptima convivencia. Y también, a ver, y también para pues tener un muy buen civismo. Entonces utilizaban estas figuras, es como cuando nuestros padres nos contaban o nosotros les contamos a los más chicos estas cosas de las leyendas, por ejemplo, que le contamos la leyenda de la Mariangula para que la niña no se robe la propina de la tienda, ¿sí? Para que no sea desobediente o les contamos a las personas que les encanta tomar esto de la dama tapada, ¿verdad? Que busca a los borrachitos y se los lleva y los desvive. Entonces, obviamente las historias antiguas también estaban hechos para dar una lección de vida. Sí, y para hacer un poquito más interesante, metían estas cosas de los dioses, los demonios, los ángeles, etcétera, 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 para que sean más atractivas. Y obviamente estaban súper repletas de acción. Otra de las características importantísimas del texto épico es la intención moral. Si el protagonista del género épico es un héroe, una persona muy valiente, intachable éticamente, eh, una persona abnegada, obviamente va a estar centrado en la enseñanza moral, en la enseñanza de virtudes que deben ser imitadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense a los Aedas contando la historia de Odiseo, de cómo llega a casa y tiene un final feliz, y obviamente la gente, sobre todo los hombres, iban a pensar, "Oye, es que yo quiero ser igual que Odiseo, yo quiero cuidar de mi familia, quiero regresar siempre a mi familia. Eh, o quiero ser tan fuerte y tan inteligente como él. Entonces, obviamente, hasta ahora nos pasa. Díganme ustedes cuando ven una película y salen tipo, yo quisiera ser como él o como ella, ¿verdad? Se trata de imitar valores. Ahora imaginen si se lo pusieran como protagonista a un villano, que bueno, ahora se hace bastante y está bien hasta, no, está bien. Sí, es interesante ver ese punto de vista. Tenido mi camarita apagada, perdón. Es interesante ver ese punto de vista. Sin embargo, hay que saber siempre discernir las cuestiones. Eso es más fácil poner a una persona íntegra, una persona moral, alguien que haga las cosas bien como protagonista, porque básicamente lo que nosotros vemos y aprendemos lo vamos reflejando. Así que era una técnica muy buena de educar a la gente. También se condenan obviamente los defectos y se castigan en las obras con un
destino trágico e irreparable, que así la sociedad quisiera siempre hacer el bien y evitar el mal. Entonces, básicamente te ponían una regla de que debía ser perfecto. Claro que eso es total y absolutamente imposible. Nadie es perfecto en este mundo, nadie nunca se ha equivocado, pero se trataba de ver que cualquier defectito, por eso, por ejemplo, lo que les decía de Hércules, Hércules comete un error y pues para subsanarlo va por las pruebas que le pone su padre Zeus. Y pues obviamente tiene sus castigos súper fuertes. Así que claramente se iban a castigar porque no se creía que fuera bueno el hecho de cometer errores. Pero ustedes saben que es de lo más normal del mundo cometer errores. Otra de las cosas, las que nosotros podemos hablar, es básicamente, o una de las características básicamente, es la narración en verso y el lenguaje elevado. Cuando yo leí la historia ante ustedes, se fue la clase anterior, o ustedes también pudieron leerla porque la proyecté. Yo les dije, o bueno, ustedes se debieron haber dado cuenta que en algunas partes me trababa porque existían palabras que hoy en día no se utilizan ya, o conjugaciones de los verbos que hoy en día ya no se utilizan, ¿sí? Entonces, el lenguaje era súper elevado, es un registro formal muy grande, porque si imagínense que hace 40, 50 años nada más atrás se hablaba de forma muy formal. Ahora, imagínense todavía más atrás. Sí, y les decía que también tenía esta narración en texto, porque en el género épico, a pesar de ser un poema como tal, nos encontramos con esta característica de esta narración expresada en verso, de no ser un poema, sino más bien un cuento escrito en verso. Todos los poemas están escritos en verso, pero como les decía al inicio, no es que narran historias largas, porque sí puedes narrar una historia en un poema, pero no largas, como por ejemplo el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Este poema también es largo, narra una historia, pero no es un poema épico. Es un poema si está dentro del género lírico. Por eso es que es tan interesante este género, perdón, género épico, porque es lírico y narrativo a la vez. El lenguaje épico tiene un tono elevado y culto, al género que tan solo podría ser cultivado por personas instruidas y con estudios. Yo no sé si ustedes han visto que antes los únicos que podían permitirse ser educados eran los hombres y también los hombres, los primogénitos, ¿sí? Los que nacían primero. Entonces, ellos eran los educados, los que les enseñaban a leer desde, desde pequeñitos para que fueran como, no sé si los abogados de la familia y poderse defender hasta cierto punto. Y obviamente emperadores, hijos de emperadores y un montón de personas que tenían pues las posibilidades de ser instruidas. Son poemas narrativos donde el poeta también cuenta una serie de acontecimientos protagonizados por un héroe, es lo que les comentaba, ¿no? Tenemos también un legado histórico y cultural muy grande. Otro de los elementos del género épico es que hoy en día estos géneros aportan a una información histórica y cultural muy importante. Los poetas griegos dejaron relatados los elementos propios de su tradición. Se nos acaba el tiempo. Propios de su tradición, como por ejemplo los mitos, las leyendas, así como episodios de historias. Gracias a estos poemas narrativos, hoy en día podemos conocer la gran cantidad de las tradiciones en todo el mundo. Y es muy bueno porque nos ayuda a, tal vez no nos comuniquemos con los griegos antiguos, pero obviamente muchas de las tradiciones que tienen los griegos actuales son de los griegos antiguos, y, al igual que nosotros, ¿no? Que tenemos de nuestros antepasados muchas tradiciones, pues, va a ser igual. Entonces, hace muchísimo, eh, hace muchísimo esto de convivir con las culturas del mundo y es chévere. Es chévere conocer, muy chévere conocer las cosas del mundo.
Va a tener una temática bélica, es decir, se va a realizar bajo un contexto de guerra o alguna contienda militar. En este ambiente nuestro héroe va a tener todas las acciones que debe hacer para regresar a su hogar. Y también se van a crear subtramas, es decir, tramas distintas a la principal, o nudos o conflictos distintos al principal. Pero recuerden que siempre debe haber alguna guerra. Por eso suelen decir, uy, esto va a ser épico, porque es como una guerra. ¿Sí? ¿Debe haber presencia religiosa? Claro que sí, porque están súper presentes, por ejemplo, ¿quiénes? Los dioses griegos. Suelen jugar un papel muy esencial dentro del desarrollo de la trama y finalmente quien determine la acción del personaje principal. Aquí es donde se encuentra el pozo moral de la obra, ya que los dioses son los que tienen la capacidad de juzgar las acciones de los hombres, ayudarlos o no ayudarlos, ¿sí? Entonces, básicamente los dioses siempre van a estar ahí metidos. Y ahí va a estar el punto clave de la mitología como tal, ¿sí? Entonces, mis chicos, esta semana sí tenemos tarea y vamos a hacer el taller de, del librito como tal, ¿sí? Este tallercito que hablaba sobre la Ilíada de la Odisea, yo les voy a subir algunas cuestiones porque es algo de investigar. Entonces, yo les voy a subir algunos documentos para que ustedes puedan verlo ahí mismo, porque ya les voy a indicar, verán. Este es el tallercito que vamos a hacer. Porque no sé, ya pues, si se borró. Sí, se borró. Vamos a ver. Ajá, ajá, ajá. Porque todavía debemos ver características del género épico. Todavía es muy grande el estudio de esto. Entonces nos pide investigar y resumir de qué tratan las siguientes obras. Nos pide resumir de qué se trata Safo de Lesbos. Yo debo indicar que Safo de Lesbos no es una obra. Safo de Lesbos es una poetisa griega. La obra principal de Safo de Lesbos es una oda a Afrodita. Les voy a poner la oda, perdón, a Afrodita. Les voy a poner el resumen de Edipo Rey y también el resumen de Romeo y Julieta, para que ustedes puedan contarlo con sus palabras, no copiar y pegar mi resumen, sino sobre resumir, por decirlo de alguna forma, y poner ahí lo que ustedes entendieron. Con todo voy a reformular este taller para que no necesiten internet, ¿sí? Por si acaso en algún momento ustedes tienen esto de los cortes, que ventajosamente ya se van a terminar. Ok, mis chicos, vamos a quedarnos hasta ahí porque ya me va a cortar el tiempo de reunión. Sí, debemos dirigirnos a nuestras siguientes clases. Fue un gusto verlos. Me gustó bastante que haya bastante gente y así pueda escuchar un poco de literatura. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciado. Una buena Gracias, noche. licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches.